La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 3b al 10.19. En aquellos días Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse, volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: Samuel, Samuel. Él respondió: habla, que tu siervo te escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Salmo 39. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo: aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 13c al 15a, punto 17 al 20. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios con su poder resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca en su propio cuerpo. Pues que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él habita en vosotros, porque lo habéis recibido de Dios. No os poseéis en propiedad, porque os han comprado pagando un precio por vosotros. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Continuación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Qué hermosa experiencia la de Samuel. No había conocido al Señor, pero busca asesoría con los que tienen experiencia de Dios, con el sacerdote Elí. Cuando yo no sé algo, debo buscar a los presbíteros, debo buscar a los ancianos sabios.
sobre todo aquellos que están conectados a la tradición apostólica. Debo preguntar a los padres patrísticos de la iglesia, valga la redundancia. Debo leer las obras de los santos doctores canonizados por la iglesia, porque cuando la iglesia canoniza a un santo, es porque quiere que nos fijemos en esa doctrina que compagina totalmente con la verdad magisterial de la iglesia católica. Por eso la mejor manera de contrarrestar la herejía, la apostasía, el cisma, es acudiendo a los santos doctores de la iglesia católica. Si yo no sé algo, yo consulto a los que sí saben, como a Santo Tomás de Aquino, como a San Buenaventura, como al mismo San Agustín de Hipona, como a un San Jerónimo, a un San Juan Crisóstomo, patrono de los predicadores. En fin, allí viene el magisterio de la iglesia, de los discípulos del Señor, que alcanzaron a tomar apunte y que sabían y conocían los dichos y hechos de Jesús. Ese es buscar la fuente. ¿Sí? Si hay alguna duda de la Santa Misa, acudimos a esos maestros y le preguntamos cómo se celebra la misa, si siempre es así, o se puede cambiar, o se tiene que dejar así. Ellos son los maestros, porque ellos nos llevan a Jesús. Este tiempo que estamos rezando a San José es uno de los mejores maestros de oración, de la vida, del trabajo. Hay que preguntarle a los sabios, hay que asesorarse. San Pablo nos está diciendo que nuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. ¿No sabéis que nuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo? Esos grandes doctores como San Pablo nos sacuden. Y yo creo que hay que buscar gente que se parezca a estos santos místicos. Padre Pío de Pietrelcina, él estremecía a la gente, las sacudía, como cuando uno comienza a sacudir algo que está empolvado. Así tenemos que buscar esos maestros que nos estremezcan, que nos sacudan el polvo, no nos digan lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar para el orden de la salvación, porque muchas veces no se está creyendo en la salvación y estamos buscando doctores, como dice en la carta a Timoteo, ¿sí? San Timoteo, nos hacemos como a una caterva de doctores para que nos expliquen lo que queremos escuchar, y no está bien. Hay que buscar lo que nos contradiga. Santa Teresa de Ávila, ella quería un maestro espiritual que la contradijera, que no hiciera su voluntad. Entonces, buscando la voluntad de Dios aunque no nos guste, así era Jesús. Padre, es posible esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es propio de los santos, los que quieren ser santos. Como Juan Bautista, gran maestro, precursor de Jesús, señala a Jesús. Señala, este es el Cordero de Dios. Esta es la gente que hay que buscar, que nos señale al Cordero de Dios. Y los dos discípulos, que a lo mejor se trataba de Andrés y Felipe, siguieron a Jesús y ya al ver a Jesús le dijeron: Rabí, ¿dónde vives? Jesús no les había enseñado todavía nada, pero ya lo reconocieron como Rabí porque ya estaban manifestando su deseo de seguirle. Creo para entender, ¿sí? Creo para entender y luego entiendo más para creer más. Va de la mano, amar y conocimiento. Conozco para amar y amo para creer, para conocer mucho más. Venid y lo veréis. Venid y lo veréis. Así hablaba nuestro Señor. Así hablaban los discípulos. Juan Bautista, he ahí el Cordero de Dios. Qué solemnidad. Hablaban con una solemnidad. Hay que ser solemnes. Hay que ser realmente muy sutiles y finos para hablar de Dios, y eso requiere leer a los padres de la iglesia, hay que leer a los santos. Te recomiendo la lectura de los santos, la lectura de los padres de la iglesia, los primeros padres de la iglesia. Dice que el texto que Simón Pedro era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Bueno, entonces ya iba aclarando el texto.
que Simón Pedro era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Vemos cómo la obediencia, el término Simón significa obediencia, y el término Jonás significa hijo de la obediencia, digámoslo así. Y Juan significa gracia. Bar Jonás, Jonás significa paloma, paloma. Y Juan significa gracia, hijo de la obediencia y de la gracia de Simón. Y lo demuestra siguiendo a Jesús inmediatamente. Jesús lo designa como piedra. Antes de nombrarlo papa, lo nombra Pedro piedra. Pues hermanos y hermanas, seamos piedra para los demás. Piedra de ejemplo, no de tropiezo, sino de fortaleza, de ejemplo de obediencia, de vivir en estado de gracia constante para atraer a muchos a la presencia de Jesús. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz domingo.